ahora sí nosotros tenemos a nuestro invitado, el doctor Guillermo Molinari Palomino. Él es ex viceministro de Gestión Pedagógica y vamos a conversar algunos temas. Guillermo, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Te saluda Mercedes Morocho, del programa Las del Estivo. Buenas noches, Mercedes. Qué gusto estar en tu programa y acá a la disposición de las preguntas que tengas a bien hacer. Queremos preguntarte acerca de esta designación en alto cargo a Percy Chávez, acusado por golpear a su conviviente amigo de Cerrón. ¿Qué es lo que está pasando? Porque es que suceden estos nombramientos o estas designaciones a personas que tienen, serios cuestionamientos. Bueno, parece que es un común denominador en toda la gestión del actual gobierno, ¿no? Parece que designar a altos funcionarios o a personas que tienen gran responsabilidad no se mira adecuadamente su currículum ni sus antecedentes. O parece ser que los antecedentes que se requieren son precisamente estos de lo que todo el mundo habla, ¿no? O sea, tener un pasado con problemas con la justicia o un pasado con problemas con la formación académica y todos estos elementos que estamos viendo en este momento, ¿no? Lo cual realmente golpea varias cosas. Golpea la inteligencia de las personas, de los ciudadanos, golpea la moralidad del país, golpea la educación y la cultura de un país, una cultura que tiene que tenerse sobre precisamente la gestión pública, ¿no? Que tú muy bien conoces, Mercedes, ¿no? Donde debe primar la ética, la moral, ¿no? La conducta adecuada, y donde principalmente los funcionarios públicos, que son precisamente quienes dan la cara a la ciudadanía, tienen que tener un respaldo y una trayectoria impecable. Y parece ser que lo menos que vemos es eso. Entonces, si hay alguien que tiene esos antecedentes, lamentablemente tendríamos que estar siempre fiscalizando, mirando qué puede ocurrir con esa persona en la gestión, en sus cargos. Porque si no, vamos a terminar como nos decían los abuelitos, ¿no? Que es difícil corregir las conductas de la persona. Decían mis abuelitos, gallina que come huevo aunque le quemes el pico. Así que cuidado pues con todos esos funcionarios que, teniendo este tipo de antecedentes, terminamos dándole grandes responsabilidades en la gestión pública y después nos estamos lamentando, ¿no? Como han venido hasta ahora con el nombramiento de más de 54 ministros. Doctor Molinari, usted como ex viceministro de Gestión Pedagógica, por la trayectoria que usted tiene, ¿qué tan importante es que nosotros, desde donde estemos, o al menos los que tienen a cargo, nombrar en tan altos puestos del Estado, deberían de hacerlo para dar un ejemplo? Porque pareciera que el ejemplo que uno le da a los adolescentes es, bueno, nombra y no importa si has estudiado o no has estudiado, vamos a ver, el amiguismo prima, y no importa pues lo que puedas haber pasado, tú échale para adelante. O sea, si has tenido una investigación por homicidio, igual, normal. Entonces, ese es el ejemplo que le podemos dar a nuestros niños, a nuestros adolescentes. O sea, como yo le digo a mi niña de 5 años, que se da cuenta hoy en día de todo, así son los niños, son pues más rápidos que los de antes, ¿no? Antes de repente nos tenían muy despiertos, vivíamos en una burbuja y no sabemos qué sucedía, pero hoy en día los chicos saben más que uno, y que te dice qué es lo que pasa y quién es el bueno y quién es el malo. Entonces, ¿cómo le explicas a esta persona, en vez de decirle, mira, ¿sabes qué? Yo le decía a Cristel, ¿sabes qué? Mira, cuando seas grande tienes que estudiar, tienes que portarte bien, los valores. ¿Qué le puedo decir? No, mira, igual si te portas mal, mira, llegas al Estado igualito eres, y más, y si llegas a algún puesto alto del Estado igual, y si llegas al congresista igualito, nomás mientes, y si lo representas igual, está igual. O sea, ¿cómo puedes tú enseñar o entender que nosotros fomentamos, deberíamos fomentar los valores? Sí, es muy complejo y muy difícil marcar esta línea entre lo bueno y lo malo,
entre lo correcto y lo incorrecto, ¿no? Entre lo que debe ser la verdad y lo que no es verdad, y entre aquello que se pide como comportamiento ético y moral y aquello que no lo es, aquello de lo que es inmoral, pero que algunos lo tratan de pasar como muy moral, ¿no es cierto? Entonces aquí no pasó nada, no ocurre nada. Y creo que esto lo hemos estado mirando fundamentalmente y más fuertemente en la última década. Discúlpenme que lo diga así, porque esto comienza desde la educación, cuando tú pretendes cambiar los currículum y adecuarlos, ¿no es cierto? Y contarle otra historia sobre lo que ocurrió en el país, por ejemplo, respecto al terrorismo. O tratar de introducir determinados contenidos ahí donde no hay margen que le dé mucho al niño a hablar sobre valores, o los mismos valores están ausentes en un currículum, entonces es complejísimo estar mirando cómo formarlo, ¿no? Porque los niños lo que están permanentemente hoy en día en contacto es con la realidad, a través de todos los medios de comunicación, ¿sí? Ellos tienen un aprendizaje visual y auditivo, ¿no? Que ha desarrollado al máximo como consecuencia de este avance de la tecnología y la ciencia. Nosotros los adultos todavía nos ha venido costando esto, pero ellos no, ellos han nacido con esto. Y por lo tanto, este medio, este recurso, permanentemente los informa o los desinforma. Y a veces no estamos al lado de ellos para decirle un ratito, acá hay una línea, ¿no es cierto?, que uno tiene que saber respetar, ¿no? Debe saber respetar sus derechos y los derechos del otro. Debe saber que mis derechos terminan ahí cuando comienzan los derechos del otro. Que tienes que saber de que hay líneas que uno no debe cruzar, ¿no? Porque si no pasa al otro lado de la inmoralidad, al otro lado de la no ética, al otro lado de la falta de valores, ¿sí? Y de comportamientos inadecuados que no debo hacer yo en la vida cotidiana, ni faltar a las normas que establecemos todos para respetar todos. Porque hay algunos aquí en el país que pretenden que unos respeten las normas y para los otros no existen, ¿no? En este tipo de situaciones, entonces vemos cómo algunas, no se tiene claro, y en algunos funcionarios no tienen claro, que para ocupar un cargo que tiene determinados desempeños y cumplimiento de determinados roles, ¿no? Hay unos perfiles que cumplir. Y esos perfiles van desde lo académico, desde la formación profesional, pasan por la parte de la personalidad, pasan por la parte de la experticia, la experiencia y otros elementos más que tú pones a pruebas en ese perfil, con tus competencias, con tus habilidades, y que debes cumplir con esos requisitos. Y entonces, lo que ocurre es que aquí se vuelan todos los requisitos, para algunos, pero a otros se los ponen bien altos, ¿no? Tanto así que tú conoces muy bien por el aspecto legal, Mercedes, que un funcionario público, para poder desempeñarse profesionalmente, lo que requiere es su título de licenciado, porque ese es su brevete de conducir en la vida profesional, porque ese es el que te da el respaldo para que tú te colegies, ¿no es cierto? Y el colegio es el ente que va a supervisar y a supervigilar tu desempeño profesional, y si tú cometes una falta será el que te sancione, ¿correcto? Y entonces si tú no tienes título, pero tienes maestría, tienes doctorado, PhD, pues, ¿no es cierto? Ya, ocupas el cargo. Oiga, yo siempre he dicho, todos esos documentos, todas esas resoluciones que son firmadas por personas que no tienen título, no tienen respaldo, señores. Porque el título es el que te da el respaldo, es la licenciatura. El título es la licencia para conducirte profesionalmente, no la maestría, ni el doctorado. Esos son estudios superiores, sí, de posgrado, de investigación. Si tú quieres ser un académico, pues no síguelos. Pero para el desempeño. Y entonces lo que nos viene ocurriendo es mucho de estas cosas. Pero adicionalmente, inclusive entra gente que ni siquiera tiene esa formación, ¿no? A desempeñar cargos en altas direcciones. Y además, algunos con un desconocimiento total del sector, ¿no? A los cuales son asignados. Entonces lo único que nos puede pasar es que haya un descalabro enorme en todas las acciones de la conducción del país, en los diferentes sectores. Y esas son las consecuencias de que el reclamo ciudadano
la expresión ciudadana, se muestre como se presentó el día martes, pues, ¿no es cierto? Donde la gente, sin ningún color político, sin ningún líder adelante, salió a marchar por algo que es importante en la vida de todo ser humano y todo ciudadano: su libertad. La libertad, que es lo más grande que uno tiene. Libertad para expresarte, libertad para pensar, libertad para desplazarte, libertad para compartir con otros, para buscar la felicidad en conjunto. Y esa felicidad te fue cortada, ¿no? Te fue cortada porque supuestamente habían algunos informes. Y esto yo le pregunto, ¿y esto tiene que ver con la educación? Claro que tiene que ver con la educación. Si no, ¿cómo educas a una persona, a un ser humano desde muy pequeño para que entienda qué es la libertad? Para que viva en libertad, para que defienda la libertad. Tan simple como eso. Esto también es educativo, es formación ciudadana. No hay que escribir tantos libros ni tanto currículo. Claro que sí. No hay mucho que pensar, porque veía al día siguiente de esta manifestación y la televisión, y lo pongo de ejemplo acá, la persona que me está viendo, lo veía con una niña que va a cumplir 6 años, que es mi niña Mayo, y Cristel veía y me decía, ¿ellos son los malos? Sí, y veía en la televisión los malos a los rostros de los que se explicaba. Ellos se insertaron en el grupo de los buenos. O sea, los niños y los adolescentes, bueno, yo hablo de los pequeños, se dan cuenta de todo. Entonces eso sirve también para formarlos de lo que es bueno y de lo que es malo. Así es. No podemos ponernos en una burbuja. La situación es así, y cada día, doctor Molinari, usted que ha participado en un cargo tan alto como viceministro, sabe muy bien que cada día estos gobiernos vienen de tropiezo en tropiezo, de mal en peor. Entonces ya nosotros no sabemos cuánto dura, ya los gobiernos ya no duran 5 años. O sea, la Constitución es pisoteada por diversas maneras. Entonces ya no duran 5 años. Entonces el presidente está elegido por los 5 años, ya eso ya queda ya en la Constitución política, porque así como estamos viendo, y no por defender a Castillo, digo en general, ¿no? Porque en los últimos tiempos, ¿cuántos presidentes hemos tenido? Y eso genera... Pero Mercedes, el sostenimiento y la credibilidad de una nación y de su gobernante se dan por sus obras y por sus hechos, ¿ya? No sea por una constitución. La constitución está ahí porque es la que reglamenta la vida ciudadana, ¿correcto? Pero lo que va a darte el reconocimiento social, la que va a darte el respaldo social, ¿correcto? La que te va a dar el apoyo social es tu conducta, son tus resultados, son lo que tú le ofreces a la nación, le ofreces al ciudadano, ¿no? Para que tenga una vida digna, para que tenga una vida correcta, para que pueda cubrir todas sus necesidades. Pero si eso no haces, no hay constitución que te salve, pues. O sea, no el porcentaje de aprobación lo dice la calle. Ese es el termómetro de si estás bien o estás mal. Es decir, cuando tú vas gobernando y tú ya sabes que la calle está saliendo, que vienen las protestas, que la gente está disconforme, y encima eso, por más que has tenido señales de que iban a bajar los cerros, yo no sé por qué dicen los cerros, porque realmente yo no sé qué cerros hablan, pero ese nivel de expresiones, claro, no, desatinado. Claro, hoy día queriendo disculparse esta persona, creo que mejor no lo hubiera hecho, ¿no? O mejor no hubiera escrito nada ni titubeado nada, ¿no? Porque hablar que Caraballo, que Coma, entonces, esos son los cerros. No, ese es Lima. Esa es nuestra Lima. Nuestra Lima no es un llano. Y los cerros tienen pisos, o sea, tienen casas, si observas bien los cerros algunos, existe gente que es muy humilde, pero si miras bien los cerros, ya quisiera uno vivir en un cerro, ¿eh? Porque en el cerro algunos que son gente que ha vivido, que la ha sufrido. Bueno, yo no sé, a veces me pregunto, ¿no? Depende de qué cerro, o sea, estaba diferenciando los cerros porque los cerros también son los de La Molina, ¿no? O sea, cerros también La Molina tiene buenos cerros. Igual que lo de Caraballo, ¿no es cierto? O son los de Cieneguía. O sea, uno tiene que tener mucho cuidado,
o sea, con su forma de pensar y expresar, a veces, lamentablemente, por querer aparecer o figurar, decimos cosas que no corresponden, que no son, ¿no? Y yo creo que en esa Conversaba el línea otro día. los políticos tienen que tener mucho más cuidado, ¿no? Totalmente de acuerdo. Conversaba el otro día, el día de la movilización, salí a comprar. Y el tema era que llegué a la bodeguita de acá de la esquina, como cualquier ama de casa, por supuesto, y veo 25 personas en la cola. Y yo creo que ahí había gente de todo, a derecha, izquierda, lo que sea, pero la gente estaba con su cara así de larga, mortificada, fastidiada. O sea, ya ahí no, ya no le importaba qué partido era, ni nada. La gente estaba amarga, o sea, fastidiada, mortificada. Entonces tú los encierras. ¿Qué pretendes encerrar? O sea, uno se pregunta, y la policía, yo creo que no es darle el lugar que le corresponde. Si tú tienes un servicio de inteligencia, o sea, si la policía se encarga de ver pues bandas de delincuentes, la policía no hay que desmerecerla, o sea, perdón, yo no sé qué está pasando quizás con este gobierno, porque la policía tendrá muchas deficiencias, muchos temas de corrupción, por supuesto, pero que es una policía que cuando trabaja y quiere trabajar lo hace bien, entonces fácil ha podido controlar estos temas de que si podía haber saqueos o no. O sea, eso es fácil. Ahora con las cámaras de seguridad pues haces una interconexión con todas las municipalidades, tanto veías si los cerros de La Molina bajaban como los cerros de los otros lugares, porque hablas de cerros, veías que cerro baja, ¿no? Entonces te podías dar cuenta, si un grupo bajan tantos, tú te das cuenta pues qué está pasando. Si bajan con palos, piedras, o sea, es de merecer hasta las mismas municipalidades, o sea, por favor, o sea, uno se da cuenta, ¿no? Entonces, yo creo que es un tema como que ya nos querían encerrar, ya nos querían encerrar, o sea, yo creo que por ahí ya... Bueno, ahí está yendo a un tema, Mercedes, que me parece importante, ¿ya? En la psicología social, ¿no? Hay un concepto que se llama indefensión aprendida, ¿sí? Y en la historia hay muchos gobiernos que con sus acciones, con sus normas, con sus leyes, muchos autoritarismos, que han ido generando en su ciudadanía y en su población a siempre sentirse indefensos. Que pase o hagan lo que hagan, nada va a cambiar, ¿no? Así me esfuerce, así grite, así haga escándalo, nada va a cambiar, todo va a seguir igual y entonces voy a estar indefenso, indefensión aprendida. Creo que hay algún sector que ha entendido bien y ha estudiado bastante bien ese concepto y pareciera que nos lo quieren aplicar, ¿no? A que permanentemente nos vayamos acostumbrando a estar indefensos frente a cualquier medida y a cualquier acción de un gobierno. Y ahí sí, realmente la democracia peligra. Pero yo creo que no se han dado cuenta de que ya los peruanos nos hemos cansado, nos cansamos del encierro de Vizcarra. O sea, si querían aplicar un tema que nos diéramos cuenta que nos iban a encerrar, nosotros ya nos tomaron el pelo Vizcarra, nos tomó el pelo, pero así como bien cholitos que somos todos, así como hizo, nos agarró de cholito. Que sí, que la pandemia, que mira, se sentaba al mediodía, parecía Gisela Valcárcel, pero eso es bien bajado, el expresidente Vizcarra. Y nos engañó con su lista de ellos estaban bien vacunados, todos los demás no, nos agarró de tontos útiles a todo el Perú, o sea, todos estamos encerrados, y los 200.000 muertos, los 100.000 huérfanos, es decir, ¿qué pasó? Entonces ya los peruanos estamos cansados, y encima la crisis económica, es decir, el pobre más pobre, y el de la clase media arrinconado, ya cada vez más pobre, y bueno, el que tiene dinero pues dijo, ¿saben qué? Igual, tengo dinero y los capitales se han ido. Porque el que hace negocios grandes son los millonarios, se van. Medio fuga de capital, esa es la realidad. Pero en fin, bueno. Entonces ya eso no iba a funcionar. O sea, yo no sé quién pudo haber aconsejado que quizás hagan una inamovilización, que se iba a prolongar seguro 24 horas. La gente ya salía. O sea, yo he visto gente por mi casa, y tampoco es que yo viva en el distrito. O sea, había un distrito clase media, y la gente caminaba. Y se veía no organizado. Lo que hemos visto en la televisión, doctor, sí. Esos delincuentes que se han infiltrado, sí, esos son delincuentes, pero la gran mayoría eran gente como usted, como yo, que no venimos de un tema del Estado ni nada del asunto, sino que simplemente estamos indignados. O sea, no me encierren. O sea, el tema no es que me encierren, no me vas a volver a encerrar. Estimada Mercedes, lo del martes fue una
expresión clara de mucha libertad de la ciudadanía, o sea, salir a la ciudadanía, ¿no? Un ciudadano común y corriente de cualquier estrato, salir a caminar y pelear por su libertad. Y lamentablemente, a diferencia de la marcha de hoy día que hizo la CGTP con el SUTE, ¿no es cierto? Donde la CGTP tiene su guardia obrera, pues, ¿no? O sea, aquellos que sabemos no nos van a venir a mentir, pues tiene su guardia obrera, que sabe y impide que sea infiltrada la manifestación, ¿no? O el SUTE, que también tiene su organización y sabe identificar cuando alguien se quiere infiltrar. Entonces, ¿por qué no hemos tenido violentistas hoy día? Porque ellos tienen sus guardias obreras o tienen su organización, ¿no? Porque siempre han sabido, disculpen, con todo cariño, con todo respeto a las dos organizaciones, pero han sabido ganar las calles. Ellos siempre han sabido ganar. Pero los ciudadanos común y corriente no, pues, porque ahí no había, digamos, un organismo que los aglutine, que los organice y que le diga, oiga, tales grupos vamos a cuidar que no nos infiltren, pues, que no se metan acá vándalos a hacer lo que le dé la gana. Pero que algo los natural, los inocente. ¿No es cierto? Por eso digo, Inocente, ¿no es vamos, o sea, vamos con nuestra olla. Sí, ahí sin embargo, Mercedes, a la marcha del martes se le ha querido asociar a vandalismo, ¿no es cierto? Ellos sí son vándalos, ¿no? Todos, lo cual no es verdad. No. ¿Correcto? Lo cual entonces, no es creo verdad. Entonces, hay que tener claras las cosas, ¿no? Los ciudadanos, sí, como tú dices, ya hay un nivel de agotamiento y hay un nivel de reacción, ¿no? Dentro de los mecanismos psicológicos también se da la formación reactiva, o sea, yo reacciono, sí. ¿Por qué? Porque ilógicamente una situación de indefensión aprendida me va a generar a mí tres posibilidades de actuación. O me quedo quieto y no hago nada y acepto, ¿sí? Me paralizo, o huyo, me voy del país, no iba a dar. ¿no es cierto? Y el tercero, reacciono. Para los que tienen dinero. Reacciono. No, pero el tercero, para el comunista silvestre, salgo a la calle, tomo la calle. Los que vivimos día a día, correcto, no nos ibas a encerrar, pues, Castillo, ni hablar. Por eso que la gente, o sea, salió. Esa no se la permitíamos a nadie, sea Castillo, no Castillo, el que sea, el que estuviera en el gobierno, esa ya los peruanos no aceptamos. El que fuera, o sea, al margen de Castillo, no, o sea, no íbamos a aguantarle más, a no ser que venga pues una pandemia indiscriminada, pero que ya nos cuente más cuentos. O sea, la otra es que ya no aceptamos más, no damos más. Y así de todo intentan, ¿no? Esos son los zarpazos que quieren, como sea, volver a encerrarnos, ni hablar. Ahí sí nosotros salimos a las calles. No. Y la próxima, actuaremos, creo, ya la ciudadanía, y lo digo en general, pues, ¿no? Si alguien intenta siquiera volver a hacer lo mismo, pues actuaremos, pues, en bloque. Ya tendremos, pues, que hacer que la policía también, pues, que actúe, y la inteligencia, y que detenga estos delincuentes. Ahora, es lógico, yo digo como abogada, y ya para culminar este asunto, que vamos a conversar con este Panqui, el decano del Colegio de Periodistas de Lima, importantísimo sobre este tema de la marcha y el respeto a los periodistas, que es importante también verificar, porque la policía se da cuenta, uno que es abogado y cualquiera, que más o menos pues es una persona que tiene el perfil de un manifestante delincuente, no es un manifestante, de un delincuente, como de las personas que sanamente marchaban. Eso era obvio, porque el que sanamente marchaba con su ollita, con su bandera, con su pueblo del Perú, con su perro. Algunos iban en auto, no por pituco, sino que quién va a caminar pues un largo trecho. O sea, hay gente que también es delicada de salud, o sea, puedes verla bien, pero también no va a caminar tanto. Y en fin, con su bicicleta, se nota pues que la ciudadanía, por favor. Entonces, y los otros que andan pues con la cara de vándalos, todos tatuados, totalmente cortados, no sé, no ánimo de discriminar, pero uno más o menos, y la forma, ¿no?, desafiante, ¿no?, con los palos ahí, tú sabes pues que esos son tipos delincuentes, tipo barra brava, pero de los malos, ¿no? Entonces yo no sé por qué esa gente inmediatamente al primero que sacaban, al primer piedrazo, ese es un delito, y se hacía entender a la ciudadanía, ese que acaba de tirar la piedra, ese no es un manifestante como tú. Tú estás yendo a protestar sanamente, ¿no? Entonces eso no debe ser, y se evitaba tanto disturbio, pero en fin, bueno.